Querido Gonzalo, vamos a hablar de una de tus grandes películas y además una de aquellas que tiene una carga significativa mucho mayor. Hablamos de El portero, película de este siglo, de los años 2000, que además resulta conmovedora por no solamente el enfoque y el tratamiento, también por la inmensa humanidad que irradia. Por cierto, ¿cuánto hace que no te confiesas? Vaya usted a saber. Pues un hombre que entierra a otro en sagrado tiene que estar libre de pecado. ¿Sí? Pues entonces, búsquese a otro porque yo no le valgo. ¿Cómo que no vales? Ego te absolvo peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. A trabajar. La historia es la de un portero que va yendo de pueblo en pueblo para ofrecer sus servicios precisamente como portero, pero parando goles en una portería que él mismo lleva consigo. Arriba a una pequeña localidad asturiana en la que propone precisamente lo que es su trabajo, a pesar de que en el pasado fue un gran portero, incluso del Real Madrid, como dicen a lo largo de la trama. A pesar de que llega con toda su buena voluntad, descubre en esa pequeña localidad una gran controversia y sobre todo una gran tensión entre lo que es el pueblo y también los maquis que bajan para estar con los suyos. El problema lo representa la autoridad local, que ejerce mucha presión sobre todos los ciudadanos y que tiene bajo control absolutamente a todos y cada uno de los personajes de la trama. Por lo tanto, Gonzalo Suárez se vale nuevamente del humor para conseguir equilibrar las fuerzas y hacer de esta una película deliciosa que resulta hasta cómica, apela al humor muy a menudo, a pesar de que lo que comenta llega en ocasiones a ser trágico. La relación entre este portero y una madre soltera, que es Maribel Verdú. Y a lo largo de esa trama también todo lo que sucede con el hermano de ella, que es un maqui, y sobre todo con las autoridades, especialmente con Antonio Resines a la cabeza, es el perfecto magma para desenredar esta entrañable historia repleta de cosas positivas, pero entre ellas en concreto ese final, que no es ánimo de destriparlo, pero de ese balón pintado que se va destintando en la orilla de la playa y con ello va destintando también los colores de nuestra bandera, dejando un rastro rojo de sangre que también ilustra nuestra historia y sobre todo que tiene un valor metafórico y alegórico increíble, que es tan del gusto de Gonzalo Suárez. Gonzalo, gracias por una película como esta, es tremendamente reveladora y además el tratamiento maravilloso que hace desde una perspectiva humanista de estos eventos hacen de ella una cita de obligada visión.